Bueno, como decía el Juan Enrique, voy a hablar de represión a los anarquistas, pero hay que acotar un poco el foco. Me voy a referir al ciclo represivo más bien de comienzo del siglo XX, no al caso Bomba ni a todo lo que ha pasado en los últimos años, que igual de todas formas hay muchos vínculos en las formas de llevar a cabo la represión entre lo que pasó a comienzo del 20 y lo que sucedió hace un par de años, y lo que sucede todavía. Eh, bueno, lo voy a enfocar también desde el lado desde el lado de la policía, de la historia de la policía. Eh, y hay que decir que, bueno, es un terreno bastante poco explorado hasta el momento. Cabe decir que lo que existe, salvo un par de esfuerzos que hemos hecho con un par de investigadores más, eh, lo que predomina hasta el día de hoy básicamente son las historias institucionales, escritas por miembros de Carabineros o de las policías o de gente que de alguna manera eh, le es afín a la institución, ¿no? Hay otro par de artículos por ahí, el profesor Jorge Rojas, en fin, pero es un terreno que todavía está muy poco explorado. Eh, bueno, para empezar a referirse al tema, hay que señalar que la coyuntura del cambio de siglo, del siglo XIX al siglo XX, estuvo marcada por una serie de complejidades que van a afectar a la sociedad, propias como el aumento de la población en las zonas urbanas, el empeoramiento de las condiciones de vida de esa gran masa de la población, la aparición o expansión de ciertas relaciones laborales que ya no van a ser las de la hacienda. Estoy hablando de relaciones propiamente industriales o salariales, para no quitarle un poco la connotación de industrial, que propiamente industria no se puede hablar. Un proceso de pauperización de un sector de la sociedad, mientras por el otro lado hay una clase política que está, digamos, en su mejor momento, lo que se conoce como la república oligárquica, una clase que vive de las rentas del salitre, que utiliza el Congreso como, digamos, su club social, que resuelven sus problemas, en fin. Un gobierno, un Estado en general muy inoperante, que contaba también con policías muy inoperantes, policías en términos de equipamiento es muy escasa, numéricamente escasa, problemas de disciplina, consumo de alcohol extendido, corrupción, en fin. En este marco es donde va a empezar a surgir el anarquismo como un problema, y la represión no va a ser tanto dirigida al anarquismo, sino que a un movimiento social que está creciendo y que está agarrando fuerza. En ese movimiento social que está agarrando fuerza, las autoridades, algunos intelectuales, la misma policía, va a señalar que este descontento, las huelgas que empiezan a aparecer, la huelga general de 1890, 1903, 1905, 1907, 1906, Antofagasta, en fin, van a ser provocadas por estos sujetos que se denominaban en aquel tiempo como los agitadores revolucionarios, los maximalistas, después se les va a decir, que hacía alusión a los anarquistas, pero no solamente a los anarquistas, sino que también a los socialistas. Hay que decir que en ese momento, desde el Estado, la forma de entender estas dos vertientes del pensamiento socialista era bien precaria, no reconocía los matices o las contraposiciones o las oposiciones que existían entre ambas. Y este problema se conceptualiza, o sea, se señalaba que la raíz también tenía que ver con la inmigración. Esa es una imagen de la zigzag, que no está ahí el título, pero el problema de la inmigración. No, la otra, esa. Se decía que a través de las fronteras terrestres o marítimas ingresaban al país sujetos que portaban ideas exóticas, que se decía, que implantaban conflictos artificiales en el seno de la sociedad, una sociedad que de por sí no tenía ninguna contradicción, que se encontraba unida, donde la clase dominante era solidaria y paternal con la clase dominada, muy en la lógica de la hacienda, también del patrón que es bueno y que ponen el cadalso a los inquilinos de vez en cuando, pero lo hacen con cariño, como por su bien.
Bueno, esta imagen conceptualiza eso. ¿Quiénes son los que están llegando? Aquí la inmigración no fue un fenómeno tan fuerte como Argentina o Uruguay. Fue muy pequeña, pero simbólicamente fue muy significativa. Eh, Se quería en un momento que ingresaran alemanes, qué sé yo, sajones, gente con conocimiento, técnicos, y lo que llegaba eh, bueno, llegaba de todo, pero no se cumplió esta fantasía del progreso que iba a ser llevado a cabo por estos colonos de primer mundo, sino que llegaban, como en esta imagen se ve, tipos con lo opuesto, famélicos, encorvados, con los, los flagelos de la pobreza en el cuerpo, ¿no? Eh, entonces, en ese contexto se va a referir al problema de los anarquistas. Eh, Esto también tiene que ver con un trasfondo eh, más que cultural, que era esta idea de que aquí en Chile no podían existir conflictos, tenía que ver con las corrientes teóricas en boga en aquel momento, que eran, digamos, también parte de la sociología en ese momento, que empiezan a finales del XIX, comienzo del siglo XX, a problematizar en torno al tema de las masas, ¿no? De las multitudes, de este actor que entra en escena en las ciudades, sea en motines urbanos, sea en campañas políticas, en fin. Y para eso hay que entender que estaba en vigencia más o menos ideas de, por ejemplo, como de este sociólogo que se llama Gustave Le Bon, tenía un libro que se llama Sociología de las Masas, si no me equivoco, y que decía que, bueno, la gente cuando está en colectivo, digamos, vuelve a comportamientos primitivos, pierde la razón y de la mano de alguien que incite, que excite ciertas pasiones, políticas en este caso, la gente que compone la multitud va a entrar en un estado de éxtasis en el que la racionalidad ya no va a operar y van a operar, digamos, como una bandada de animales. Suena un poco duro, pero era la forma para explicar el fenómeno de la acción colectiva en aquel entonces. Junto con eso, estaba por otro lado en boga, en términos de pensamiento criminológico, la criminología positivista, que básicamente era esta idea de que el delito, el delincuente, era el resultado de un proceso biológico, no social. La delincuencia era un fenómeno tan natural, se decía algunos autores, tan natural como un terremoto. En la sociedad existía el delito y el delito era generado, los que delinquían, eran los que tenían ciertos rasgos visibles, biológicos, externos, que daban cuenta de que había un atavismo que los llevaba a delinquir. César Lombroso, que es como el exponente más renombrado de la escuela positivista, va a decir que el delincuente es un tipo que se le reconoce por rasgos como, no sé, la frente estrecha, las orejas chicas, deformidades en el cuerpo, tatuajes, inmoralidad, una serie de rasgos que no tenían nada, muy poco científicos. En esa época igual también era bien criticado, pero que claro, componían al hombre delincuente, como él lo denominaba. Lombroso sacó también un artículo muy cortito que se llama Los anarquistas y básicamente aplica este mismo modelo al anarquista. Dice, no he visto ningún anarquista que no tenga alguna traba física o mental. Muestra estadísticas, señala, bueno, y mete a todos en el mismo saco. El anarquista entonces era un tipo irracional, que diferente, digamos, al común de la humanidad. Era parte de esta población patológica que existía y que había que mantener aislada. Tanto estas ideas sociológicas, criminológicas, también van a tener un correlato con la realidad que va a ser de finales del siglo XIX en Europa, donde se suceden hartos atentados y magnicidios. Bueno, aquí matan al presidente de Estados Unidos también, no recuerdo bien qué año, a Humberto I de Italia, al primer ministro español.
Toda esta serie de atentados y asesinatos llevan a que en 1898 en Roma se celebre el Congreso Antianarquista, que reunió a varios países o representantes de Estado y de las policías de Europa occidental, básicamente, a discutir el problema y ver qué se hacía. Hay que tener en cuenta que en ese momento no existía un cuerpo legal que asegurara una represión eficaz contra el anarquismo. Entonces en este congreso se decían algunos acuerdos de cooperación, de compartir información entre las policías, algunos tratados de extradición. No tuvo mucho efecto. En 1905 se vuelve a realizar otro congreso antianarquista en San Petersburgo. Con acuerdos similares, muy poco lo que se sabe, no he tenido acceso al acta original, los autores que lo señalan de manera muy tangencial, los que he revisado. Y ese congreso antianarquista, con el tiempo se va a ir reuniendo periódicamente, y ya hacia los años 30 va a ser lo que se conoce hoy en día como la Interpol. Esa idea de los congresos y el problema del anarquismo también va a existir en América Latina. Y en 1906, Conferencia Panamericana también firma un tratado de extradición contra el anarquismo, donde no se le reconocía como un delito político y como tal no se le brindaban al prisionero político condiciones que eran propias de los prisioneros políticos. En 1905 también se va a realizar entre Chile, Uruguay, Argentina, Brasil, un congreso policial donde el principal tema va a ser también el anarquismo, cómo evitar que entren del país, que se escapen del país, cómo tenerlos asegurados, fichados de alguna manera, porque también hay que tener en consideración que el carnet de identidad no existía. Recién en Chile en 1924 se va a adoptar la identificación universal. Y la forma de identificación también era muy precaria. Entonces, claro, cómo identificarlos, cómo hacerles el seguimiento, en fin. Esta misma problemática va a volver a aparecer en 1920, que es la segunda versión de este congreso policial, de nuevo realizado en Argentina. Y también van a haber algunos acuerdos de palabra y en algunos hechos entre las policías para compartir información, pero en la que Chile estuvo más bien marginado, fue más eficaz en el área atlántica, ¿no? En el área rioplatense, entre Argentina y Uruguay había una cooperación más fluida entre las policías. No hay que tener, digamos, no hay que mirar en menos estos intentos, por mucho que no hayan sido muy exitosos, que nos traen a la memoria la idea de la coordinación continental para la represión, lo que, claro, nos trae a la cabeza también la Operación Cóndor. Los militares en ese sentido no inventaron mucho de lo que se va a ver en las dictaduras de los 70 en el Cono Sur. Bueno, eso lo dejamos para la conversa después. Bueno, entonces, aquí ya en Chile propiamente tal, se instala la pregunta, ¿qué hacer con estos agitadores? ¿Cómo reprimirlos? ¿Cómo evitar que contagien, que difundan estas ideas nocivas a la masa, al obrero, al pobre, que también, estoy hablando desde la ideología de la clase dominante, tenía una mentalidad débil, que era proclive a ideas utópicas, donde se les prometía, digamos, el oro y el moro, y eso los llevaba también a seguir a estos sujetos. ¿Cómo evitar esta accionar, estas consecuencias nocivas del anarquismo? Y ahí es donde se empiezan las policías, básicamente en Santiago en realidad, porque las policías del resto de las provincias no eran pocas. Santiago del Paraíso, digamos que eran las más organizadas. Se empiezan a adoptar ciertas medidas de represión. Y aquí hay que detenerse también un poco en el concepto de represión, que hoy en día se ha achicado un poco el concepto, y se entiende casi como lo que hace Carabineros cuando se acaban las marchas, ¿no? Entrar con guanaco, zorrillo y pegar lumazos. La represión es un tema mucho más amplio, más complejo, y para eso les recomiendo un artículo que se llama Sobre la represión, que es de Eduardo González Calleja, que está en internet. Es una revisión, digamos, de cómo la sociología entiende el concepto de la represión, y ahí señala esto, que es una acción más grande, que no la lleva a cabo solo el Estado, que no es solo con la violencia,
y que reconoce distintos grados y modulaciones, ¿no? Entonces, bueno, represión. Para entenderlo en el sentido más amplio, no obstante yo vaya a hablar solo del ámbito de la policía, la represión sería el conjunto de mecanismos dirigidos al control y la sanción de las conductas desviadas en el orden ideológico, político, social o moral. Entonces, claro, tenemos que la represión no es solo el uso de la fuerza. Hay que tener en consideración también que la policía no efectúa solo labores de represión en sí, del uso de la violencia como tal, sino que también, como dicen otros autores, labores de prevención, que es, digamos, evitar la comisión de un delito, algo tan simple como un carabinero parado en la esquina para que no hayan lanzazos. Y también la previsión, que es anticiparse al hecho, leer el ánimo de la sociedad, estudiar las opiniones, los movimientos, para anticiparse a cualquier acontecimiento que pudiera significar algún trastorno del orden. Eso, en otros términos, también se conoce como inteligencia, que es anticiparse al hecho, conocer viene del mundo bélico, ¿no? Anticiparse al enemigo, conocer sus fuerzas, conocer sus movimientos, y evitar que dé el golpe, y uno finalmente dar el golpe, en fin. Entonces, la represión como un concepto más amplio tiene el correlato aquí en el periodo al que me estoy refiriendo, de que el Estado va a recurrir a todos los medios de lucha, por así decirlo, para neutralizar el problema del anarquismo. Teniendo en consideración también que no solo el Estado reprime, pero nos vamos a referir al Estado y a la policía. Pero que eso, por ejemplo, en 1905 salieron los burgueses de la capital, digamos, a reprimir a la gente, los bomberos también. No son tan buenos. Y claro, es lo que se puede ver con este tipo que mató a los dos estudiantes en Valparaíso. Él no pertenecía a ninguna fuerza policial ni nada, pero llevó a cabo la labor que antes hacían las guardias blancas, que antes eran los pijes los que salían a balear a los rotos, y ahora es un roto que valió a otro pueblo matando al pueblo. Ese es el problema. Y eso habla de una descomposición del tejido social también que es bien preocupante. Bueno, definí 4 aspectos sobre los cuales se va a llevar a cabo la represión en este periodo, que serían los legales, ilegales, culturales y propiamente ya policiales. Comenzando por los legales, hay que señalar que, tal como pasaba en Europa, aquí en Chile a comienzos del siglo XX no existían muchas herramientas legales o con las cuales echarle mano al anarquismo y para reprimir la protesta social también. Entonces, bueno, como se entendía que el anarquista era un extranjero que venía al país a meter ideas dañinas, lo que más empezó a impulsar como medida eficaz y en consonancia con lo que se hace en Argentina en 1902 va a ser la ley de residencia. Desde comienzos del siglo XX, la ley de residencia es una ley que permite expulsar a los extranjeros que traigan o enfermedades o que tengan ideas contrarias al orden nacional. Se va a empezar a impulsar esta medida que se va a promulgar en 1918 finalmente, después de mucha discusión. O sea, se empieza a hablar en 1903 de la ley de residencia y se va a promulgar recién en 1918. Entonces ya tenemos una limitación, digamos, al movimiento, a la entrada de extranjeros al país. También se va a empezar a discutir el tema de la publicidad. El siglo XX, como dice la profesora Verónica Valdivia, va a ser un trayecto de cómo el Estado va a ir cercenando derechos básicos para detener la protesta social. Está la ley de residencia, la ley de seguridad interior del Estado, que es del año 37, ya se ha modificado hasta el día de hoy, la ley de control de armas del 72, la ley antiterrorista, en fin. Eso es lo que la profesora define como una vía chilena a la dictadura, ¿no? Cómo este conjunto de leyes van construyendo limitantes y tratando de contener un movimiento social que finalmente va a tener que ser
contenido o eliminado mediante la intervención de los militares del 73. Aquí se está discutiendo eso. Publicidad también. Había derecho a la libre opinión, a difundir ideas por medios impresos, en fin, pero no había cómo reprimir estos panfletos incendiarios. Y también se empiezan a tirar decretos, reglamentos, que no son leyes propiamente tales, sino que son ordenanzas emanadas desde la Intendencia, que lo que quiere decir que no son del todo legales, están en un espacio, digamos, gris, que van a regular la publicación de periódicos. Se va a pedir que tengan un pie de imprenta, que se pueda identificar quién fue el que las editó. Se va a regular también las manifestaciones públicas, otro derecho que está contemplado en la Constitución, con el requisito de pedir permiso para la autorización, que en la marcha no se emitieran opiniones contrarias al orden, que no se insultara a las autoridades, que no se interrumpiera el tránsito público, en fin. Bueno, pasemos a la otra foto. ¿El nuevo conceptor? No. La otra. Ahí también empieza a aparecer el tema de controlar. Ahí tenemos... Esa es un poco una burla de lo que pasaba, ¿no? Esta paranoia policial de los oradores en las calles, que en realidad bien podían no tener mucha llegada en la sociedad, pero que igualmente estaban ultra vigilados. Hay otros medios también, bueno, los ilegales, que corresponden a las torturas, los montajes también, operaciones de bandera falsa, como se les conoce a los montajes también, el uso de infiltrados, soplones, que son personajes distintos. Y bueno, hay que decir que estas estrategias policiales, la tortura, los agentes infiltrados, soplones, no son propias del problema del anarquismo, sino que son estrategias que usaba la policía con la delincuencia común. A los delincuentes los agarraban presos, les pegaban, habían policías metidos en organizaciones criminales, qué sé yo. Y esto se traslada, digamos, al problema político. La tortura, bueno, va a ser un caso, va a ser recurrente. El Eduardo ha investigado eso con el caso de Voltaire Argandoña y Hortensia Aquino, que llevan a dar un paseo, les dan duro. Eulogio Tazú también, que fue un anarquista peruano que en 1913 vino a Chile en una gira, digamos, de confraternidad. Lo agarraron, lo metieron a un buque, también le pegaron y lo expulsaron del país en 1913, 5 años antes de que existiera una ley que permitía a la autoridad expulsar extranjeros. Y a eso me refiero cuando digo que todos los medios, todo es cancha en ese sentido. Bueno, el uso de infiltrados, soplones, es un tema que yo lo he tratado de investigar, pero es muy difícil porque en las fuentes eso no existe. O sea, hay datos muy fragmentarios de tipos que se acercan y por cierta plata, o por desencantado, o porque a punta de tortura los dan vuelta, se vuelven informantes. Había un caso bien conocido en esa época, a comienzo del 20, que era Evaristo Ríos, que era un dirigente sindical de los carpinteros, si no me equivoco, que se descubre que era muy amigo de Alessandri y de Eugenio Castro, que era el jefe de la policía civil de ese entonces. Es muy difícil ver quién es soplón y quién no, porque también se usaba como un insulto, digamos, o como para desacreditar a alguien. Y tampoco van a aparecer en los documentos oficiales, o sea, son relaciones informales que establece la policía para obtener mayor información. Bueno, avanzando un poco, aspectos culturales también que en contraposición a lo que planteaban los compañeros aquí, desde la policía y desde la sociedad, y aquí me refiero también a por qué la represión no es solo estatal, existía esta arremetida cultural contra el anarquismo, que consistía básicamente en difundir ideas de patriotismo, de moralidad, de religión, de respeto a la autoridad, en fin. Bueno, en todos estos aspectos, en todos estos frentes, va a operar la policía. Es la encargada, como veíamos en la imagen, de
tener vigilados a los subversivos, de llevar a cabo el control de huelga. En algunas ocasiones también la policía va a intervenir en huelga, de intervenir en los enfrentamientos en el espacio público, digamos, de manera muy precaria también. El carro lanzagua en Chile se empieza a ocupar desde 1955. Antes de eso, ya a comienzos del siglo XX, como se puede ver en la imagen, si es que sale algo, bueno, los policías disolvían a la multitud a punta de sablazos. Pegaban con el lado, digamos, sin filo del sable, disparaban algunos tiros al aire y pasaban con, que eso va a ser más adelante, arremetían con caballos, con lanzas. Moría gente atravesada con lanzas, no era solo como para asustar. Eso también, las formas de represión en el espacio público, las tácticas y las herramientas policiales tampoco está investigado, pero un tema súper interesante el ver en qué momento se empieza a utilizar el gas lacrimógeno, cuando se cambia el sable por la luma, por ejemplo, cuando los policías empiezan a usar casco, porque antes no usaban casco tampoco. En fin, es un tema abierto también que muy interesante. Otro punto, y el más importante creo yo, es la utilización del archivo como estrategia de, ya pasamos a la otra foto, como estrategia de dominación. No sé si se vea mucho ahí, ese es un archivo de 1961, un poco posterior, pero es lo único que voy a acceder como fuente para demostrar el alcance y la potencia de lo que es un archivo. El archivo no es una acumulación de papeles en una bodega, es la sistematización de información que las policías como hormiguitas van a ir recopilando poco a poco sobre quiénes son los dirigentes, cuáles son los espacios de los anarquistas en este caso, y va a ser el archivo el que va a permitir finalmente echarle mano al movimiento popular en ocasiones de auge represivo, como va a ser en la dictadura Ibáñez, en el contexto de la Ley de Defensa Permanente de la Democracia, el 48, y en el golpe de Estado también. Había una serie de archivos a disposición sobre los cuales la represión se orienta y sabe dónde encontrar a quién para digamos, neutralizarlo o eliminarlo. Ahí sí se puede ver en el documento a mano izquierda tenemos archivo sindical, todos separados, ¿no? Archivo por industria, resumen nacional por industria o actividad, predominio político en organizaciones sindicales, constitución e importancia de las organizaciones sindicales, conflictos sociales. Al otro lado, archivo político, organizaciones políticas, orientación, programas, en fin, está todo, bueno, más abajo está radio e información permanente y más abajo escucha, informativo y grabaciones. Tampoco es nueva la idea de pinchar teléfono. En el Museo de Investigaciones hay una máquina de los 60, también creo que es para pinchar llamadas. Y esa es la ventaja del archivo, o sea, es un ejercicio acumulativo, es una memoria policial, por decirlo, que se va construyendo y que va haciendo más eficiente el reconocimiento e identificación de la población en su conjunto, porque está el registro civil también, en el que estamos todos. Este archivo policial es el archivo de los, digamos, los más peligrosos para la sociedad. Y bueno, los archivos, como es una organización uruguaya de derechos humanos, se preparan en democracia y se usan en dictadura. Ahora, bueno, para cerrar ya, la decadencia del anarquismo en los años 20, años 30, la pérdida de posición en el movimiento social, creo yo que no se debe tanto a la represión policial, al contrario, o sea, las masacres de comienzo de siglo ya no van a ser efectivas, el movimiento social va a seguir avanzando, y se tienen que inventar nuevas estrategias. Ahí es cuando aparece Carabinero el 27 también, cuando el 33 aparece la Policía de Investigaciones ya como la que conocemos hoy en día, y está este otro frente también de la represión de los comportamientos disidentes de la sociedad, que van a ser las leyes sociales. Y esa, digamos, es la hipótesis más general que se maneja para dar cuenta de por qué el anarquismo en Chile decae, ¿no? Que va a ser producto de la legislación social. Pero quizás habría que investigarlo con más detalle para ver si es que efectivamente fue así. Eso es más bien una hipótesis en los que algunos autores han insistido.
Pero claro, la represión en ese momento no fue eficaz. El anarquismo va a desaparecer, va a volver a aparecer hoy en día. Van a haber otros problemas con los que el Estado va a tener que enfrentarse, van a aparecer otros adversarios de ese orden. Ninguno tan radical en el sentido de oponerse al Estado en sí, como es el caso del anarquismo. Pero la represión pura y dura no resultó. Y yo soy de la idea de que, claro, ahí, si bien siguió avanzando el movimiento, eso también se tradujo una acumulación permanente de información del movimiento popular, movimiento social, que va a terminar explotando el 73. Yo creo que ahí hay que hacer una continuidad con lo que pasa después del golpe militar en adelante. Los militares no entran en un ambiente donde no existía nada. O sea, habían archivos políticos funcionando, habían agentes funcionando, los militares ya a esa altura llevaban labores de inteligencia en el marco interno, y eso tiene este antecedente, o digamos los primeros pasos a comienzos del siglo XX, que es lo que vine a exponer ahora. Así que, gracias.